Entonces, vamos a comenzar con esta segunda parte, que es justo la parte de control de calidad en procedimientos cualitativos y semi-cuantitativos, ¿sí? Voy a acercar un poco mi micrófono, perdón por la mano aquí en la cara, pero para que se escuche un poco mejor. Bueno, esta segunda parte de este tema, como ustedes saben, busca abordar los otros controles de calidad que también se deben de llevar a cabo en el laboratorio. Ya vimos la parte de los procedimientos cuantitativos, que podríamos ahí pensar en pruebas de química clínica, ¿sí? En algunas pruebas de hematología, por ejemplo, en donde sabemos que hacemos ciertas mediciones de cantidad, ¿no? de algunas sustancias, y entonces tenemos estos procesos estandarizados a través de nuestros controles. En esta parte vamos a revisar los siguientes objetivos de aprendizaje, que al final de este módulo ustedes deberán de tener la información suficiente para diferenciar entre los controles incorporados y los controles tradicionales, describir también cómo utilizar los cultivos de madre o los cultivos basales para el control de calidad de microbiología, discutir también el uso de los procedimientos de control de calidad para las tinciones utilizadas en cuanto al examen microscópico y describir los métodos para verificar el rendimiento de los medios microbiológicos. Entonces vamos a revisar estos puntos en esta segunda parte. De la misma manera, si tuvieran ustedes alguna pregunta, les pido que la puedan anotar en el chat y la revisaremos al final. Para comenzar aquí, quise agregar esta diapositiva de cuál es el modelo, ¿no?, actual del funcionamiento de un laboratorio. Podemos ver aquí, justo como ustedes ya conocen, la fase preanalítica o preexamen al inicio, la fase analítica, ¿sí?, en donde pueden ver ustedes aquí justo la solicitud en la primera parte preanalítica de la muestra, la extracción o toma de la muestra, las derivaciones, el transporte, la recepción, la clasificación y las siembras, ¿no? Todo esto justo está dentro de la fase preanalítica, y lo quise traer aquí a colación porque justo para las muestras microbiológicas, recordemos que el impacto, y para otras muestras de laboratorio, en particular en la microbiología, recordemos que el impacto de la fase preexamen o preanalítica es de alto impacto justamente, ¿no? Es decir, si no hay una revisión o un conocimiento adecuado de esta fase, desde cómo se hace la preanalítica, la indicación de la prueba, la toma de la muestra, etcétera, vamos seguramente a tener un impacto severo en nuestros resultados y por lo tanto en la confiabilidad de los mismos. Aquí podemos ver justo la parte de la microbiología que está ya en la parte analítica y bueno, el seguimiento también de la fase post-analítica. Aquí es otra diapositiva también, ¿no? Recordemos que nuestro sistema de gestión de calidad justo busca que garanticemos el servicio que le vamos a dar al paciente y al área médica en toda la extensión de la fase, ¿no? Desde cómo se toma la muestra, cómo se recolecta, se prepara la piel del paciente si es el caso, se recolecta si es un hemocultivo, se analiza los controles de calidad que ya vimos en la parte también analítica, pueden incluir aquí, y finalmente la entrega del resultado. Esto nos va a permitir entender entonces o introducirnos hacia la importancia de esta calidad o de estos sistemas de gestión de calidad. Y recordar también de paso que el costo de la calidad, ¿no?, el implementar un sistema de gestión de calidad parecería que implica costos elevados. Recordemos que el beneficio de implementar calidad siempre tendrá un costo a favor justamente de los servicios que se entregan en un laboratorio, y tendremos justo el beneficio de poder confiar más en los resultados y tener una mejora de los procesos en ese sentido. Aquí en esta gráfica ustedes pueden ver un poco de cómo están o dónde están los laboratorios y cuál debería de ser, ¿no?, esta tendencia justo a incrementar el valor de la calidad que ustedes tienen y ofrecen a sus instituciones o hospitales. Si comenzamos entonces con estos controles de calidad en cuanto al área microbiológica o semi-cuantitativos, pensemos en este escenario, ¿no? Dice aquí: el laboratorio X o A realiza un cultivo e identifica Pseudomonas aeruginosa. ¿Qué medidas de control de calidad se podrían tomar
o podrían realizar para confirmar que este cultivo está correctamente identificado? ¿Qué piensan? A ver si pudieran comentar por ahí en el chat. Les voy a agradecer mucho. ¿Cuáles serían estas medidas de control de calidad o qué se debería de realizar para confirmar justamente que este cultivo que se aísla o este microorganismo, recordemos esta herramienta justamente para importante siempre ubicar o trazar cuáles pueden ser esos factores que estén interviniendo o afectando en nuestro proceso. Si a lo mejor es el factor humano, si es el bioanalista, el técnico laboralista, la persona que genera o analiza estas muestras con la plataforma, o si es algo con el entorno, con el medio ambiente, la forma en la que lo estamos realizando, la metodología, y con este tipo de herramientas vamos a poder ubicar, identificar entonces qué podría haber sucedido en este tipo de procesos de control de calidad, específicamente en estos cuantitativos, que también funcionan en los cualitativos, ¿verdad? Entonces, dentro del sistema de gestión de calidad, como ya lo veíamos, habrá que entonces encontrar cuáles son estas variantes en cuanto a estos controles de calidad y podemos comenzar ubicando cuáles serían algunos ejemplos de estas pruebas cualitativas o semi-cuantitativas. ¿Sí? Sabemos, por ejemplo, que los exámenes microscópicos, ¿no? Como vemos aquí en la gráfica, en esta diapositiva, en este slide, son algunas de estas pruebas cualitativas, ¿sí? En donde podemos decir que tenemos un cierto número de células o de microorganismos por campo, ¿sí? Y en estos nos permite ver cuáles serían esta cantidad, ¿no? Esta cualidad, o sea, cuantitativamente hablando, de qué es lo que estamos viendo en este examen microscópico. Otro de los pruebas o exámenes que hacemos son las tiras reactivas, por ejemplo, que también son muy comunes en lugares de atención al paciente, en donde también estamos haciendo una prueba cualitativa o estamos viendo si está presente o no está presente algún microorganismo, algún parámetro, si hay o no glucosa, etcétera. Procedimientos serológicos también, aquí es otro de los puntos que podemos ver en la diapositiva, si hay en un proceso serológico aglutinación o no. Los procedimientos microbiológicos, por ejemplo, en una siembra, ¿no? En una placa, sabemos si hay o no un microorganismo, entonces se vuelve también cualitativa, ¿no? Y también cualquier reacción que produzca resultados no numéricos, recordemos que eso es justo una prueba también que se puede considerar como cualitativa o semi-cuantitativa. ¿Qué conceptos son importantes a considerar en esta parte de nuestra charla del día de hoy? La gestión de la muestra, ¿sí? Esta parte de la gestión de la muestra que engloba todo el proceso de preparación de la muestra, de la fase preanalítica de la muestra. Como les decía, cómo se recolecta esta muestra en el caso de una muestra microbiológica, cómo se prepara la piel del paciente, por ejemplo, si es un hemocultivo, si es un examen, un cultivo de orina, si se hace una asepsia previa del área genital del paciente, cómo se recolecta este chorro de orina, por ejemplo. Todo este proceso y preparación, esta gestión de la muestra es de suma importancia para el resultado. ¿Sí? La competencia del personal también es importante, como ya lo hemos visto, capacitar al personal, sensibilizar incluso al personal para que éste pueda ayudarnos a gestionar esta estandarización y los controles de calidad. El mantenimiento del equipo, que es fundamental, ¿no? Recordemos que ya sean procesos manuales o procesos automatizados, siempre la documentación y los programas de mantenimiento de esos equipos, por muy sencillos que sean o por muy automatizados, requieren ser realizados y supervisados. ¿Sí? Entonces, eso va ligado totalmente al control de los materiales, ¿no? A qué tipo de materiales utilizamos para la recolección de una muestra, para el transporte de la muestra. Ahora con COVID nos dimos cuenta que los medios de transporte, pues aunque utilizábamos o adaptábamos lo más que teníamos, sí tenía un impacto, ¿no? En el transporte de estas muestras. Es importante tener este tipo de controles también bien establecidos, igual que el tipo de
asas que se utilizan, por ejemplo, para la siembra, etcétera. Todo ese tipo de materiales debe de ser controlado y vigilado a detalle. En cuanto a la gestión del control de calidad de tinciones, de medios y reactivos, también debe haber un enfoque serio, importante en esta parte, ya que estos reactivos o medios, si no están en calidad adecuada, si no tienen un desempeño comprobado adecuado, pueden tener un impacto negativo justamente en nuestro resultado. Y finalmente, los registros, ¿sí? Recordemos, el mantenimiento de registros es fundamental para este tipo de pruebas. En cuanto al material de control de calidad, recordemos que existen controles de calidad incorporados, materiales de control que se asemejan a las muestras de los pacientes, que son lo más cercano, organismos también de referencia, eso los vamos a ver más adelante, qué tipos de microorganismos se utilizan para estos controles de calidad, y algunas casas comerciales que también ya entregan o dan un diseño completo de un kit que incluye, se entrega con el equipo y se va reabasteciendo de manera gradual en cuanto se va utilizando. En los controles integrados, recordemos que aquí estos controles tienen un diseño ya como de un kit de pruebas que va incluido por la casa comercial con el equipo. Entonces, estos deben de ser utilizados o aplicados automáticamente en cada prueba realizada. Hay algunos, estos kits evalúan ciertos aspectos del rendimiento, ¿no? Especialmente la especificidad y la sensibilidad de estos equipos que se van a utilizar. Se pusieron ahora muchísimos en uso en toda esta pandemia de COVID, se utilizaron de diferentes marcas. Estos normalmente tenían este tipo de kits que se pueden utilizar para hacer esos controles integrados. Y bueno, deben evaluar todo el proceso de la prueba. En realidad, no todo el proceso, deben evaluar la parte analítica, ¿no? Recordemos que la parte preanalítica no se puede evaluar con este tipo de kits. Los controles tradicionales, bueno, estos son materiales con una reactividad conocida, que ustedes tienen ya ubicados, y bueno, que puedan imitar, digamos, las muestras de los pacientes, que sean lo más parecido a estas muestras, y también evaluar la integridad del sistema de pruebas, ¿no? Que estos son los controles convencionales o tradicionales que podríamos conocer. El uso de los controles tradicionales, que es importante, bueno, que hay que hacer la prueba según las muestras de los pacientes, ¿sí? Adecuarlo a las muestras que utilizamos de los pacientes. Se debe de utilizar de manera ideal un control positivo y un control negativo, justo para que nos dé estos rangos dentro de un parámetro cualitativo, ¿no? Positividad o negatividad, procedimientos inmunológicos. Hay que recordar que existen ya cepas de referencia y que se... Hey, Jose, I'm so sorry to interrupt. You cut out for most of that last slide. Could you just repeat the last? Okay. Go over the material from the last slide. Okay. Thank you. Thank you, Emily. Yeah. Ok, una disculpa por el audio, que espero que ahí me escuchen mejor. Les mencionaba el uso de controles tradicionales. Es importante hacer este tipo de pruebas según las muestras que utilizamos de los pacientes. Utilizar idealmente un control positivo y uno negativo, incluir justamente estos controles positivos débiles para procedimientos inmunológicos y también controles positivos cercanos al valor de cortesía en cuanto a este tipo de pruebas. Y obviamente incluir controles para supervisar la fase de extracción. En los cultivos madre o de referencia, que son fundamentales para la microbiología, para el control de calidad, recordemos que existen ya cepas de referencia, cepas como las ATCC, que hoy se pueden adquirir, tienen un costo, un cierto costo, que no siempre es muy accesible. Sin embargo, estas cepas se pueden adquirir y se van a utilizar por un periodo de tiempo, dando un procedimiento de resiembra y de control, obviamente, de calidad de la misma cepa.
para poderlas utilizar en estos procedimientos de control de calidad. También existen cepas desarrolladas internamente en cada uno de los laboratorios, que son otro tipo de microorganismos que requerirán también ciertos cuidados. Y bueno, habrá que también tener estas reacciones predecibles con tinciones, medios, placas, por ejemplo, para poder hacer estos controles de calidad y garantizar siempre que los medios reactivos y suministros tengan el funcionamiento y el desempeño como es debido para estos controles de calidad microbiológicos. Las fuentes que mencionaba anteriormente, estas cepas de referencia, las más conocidas en América Latina, son las ATCC, que son estas cepas American Type Culture Collection, ¿sí? Que son las más utilizadas en nuestro continente. También existen las cepas NTCC, que son utilizadas más a nivel europeo, en Europa, igual que las cepas CIP, obtenidas del Centro Pasteur en Francia. En América Latina, no sé si sea común, en México, en Centroamérica, por lo menos, son las ATCC las más utilizadas, igual que en Estados Unidos. Que también es muy importante recordar, las tinturas o los medios para tinción, los reactivos para la tinción. Aquí en esta diapositiva podemos ver dos panoramas que parecieran exagerados, ¿no? El del lado derecho sin atención, el lado derecho ya con cierta atención de mejora. Recordemos que tiene que haber una revisión del almacenamiento, del tipo de colorante, de cómo se preparan también esos colorantes. Todo esto tiene que estar alrededor de la tinción para estas muestras, para estos microorganismos, porque definitivamente eso tendrá un impacto severo en el proceso de control de calidad y obviamente en el resultado si no se vigila de manera constante. Algunos aspectos importantes sobre los colorantes. Recordemos usar el procedimiento establecido para la preparación o reconstitución de acuerdo al fabricante, ¿sí? Aquí es bien importante, igual que lo que veíamos en los controles de calidad, los colorantes deben de ser preparados también por gente capacitada, con una revisión previa del inserto, las indicaciones que vienen dadas por el fabricante, y entonces realizarlo de esta manera y de acuerdo a un procedimiento, ¿sí? Después de que esto ya se realiza, es importante hacer un etiquetado correcto, ¿sí? De qué es lo que contiene ese recipiente, ese envase, la concentración, la fecha de preparación, cuándo se inició el uso, cuál es la fecha de caducidad y obviamente quiénes han preparado este colorante. Todo eso idealmente también documentado en una bitácora de acuerdo al manual de procedimientos para que tengamos pues una trazabilidad de lo que se está haciendo con este tipo de colorantes. Y es evidente que después de que ya los utilizamos, de vida útil de este colorante. Recordemos también en cuanto a las tinciones, el control de calidad, debe de usarse la tinción según se convenga, ¿no? Obviamente elegir el tipo de tinción de acuerdo a los organismos o microorganismos que se van a observar, al tipo de células que van a observar. Existe, por ejemplo, tinturas para el sedimento urinario, ¿no? Que son diferentes tinturas, Steinheimer Malvin, existen azul de metileno, algunas otras, de acuerdo al tipo de célula, al tipo de incluso de muestra patológica que se va a observar, también tendrá que ver esta tintura. Todo esto idealmente debería de estar descrito en los manuales de procedimiento y capacitada a la gente que está en esta área y en otras áreas para que se conozca cuál es la función de cada una de las tinturas. Antes de utilizarlas, recordemos utilizar también, analizar si hay fragmentos, si hay alguna precipitación en las tinturas, incluso verificar si hay contaminantes como bacterias u hongos dentro de estas, que puede ser algo que suceda. Aquí podemos ver un ejemplo, ¿no? De una tinción de Wright y una tinción de Graham. También las diferencias que hay son evidentes de acuerdo al tipo de tintura, y siempre y cuando se tenga un control de calidad de estas, pues vamos a tener por lo tanto un desempeño más adecuado también de las mismas. Aquí podemos ver en esta otra diapositiva justo una tinción de Graham con una buena calidad del lado izquierdo, donde vemos algunas células, también algunos microorganismos, y del lado derecho, bueno, una tinción con calidad mucho más pobre, que nos hace ver justo
que no ha habido ninguno de los puntos previos que ya mencionamos, que no están presentes estos puntos de control de calidad y por lo tanto pues la calidad de la atención no es la adecuada y no nos permite también ver con claridad los tipos de células o microorganismos que tenemos ahí presentes. En cuanto al control de calidad de los medios de microbiología, sí, recordemos que hay que verificar algunos puntos, y estos son también bien importantes. Revisar el rendimiento de los medios, ¿sí? De estos medios. Hoy en día hay algunos medios de cultivo que ya se vienen preparados, que se entregan ya empacados y que tienen ya controles de calidad estrictos por las empresas que los fabrican. En la experiencia que yo les puedo compartir en Becton Dickinson, por ejemplo, estos medios de cultivo tienen corridos ya los controles de calidad. Ustedes los pueden utilizar cuando llegan al laboratorio por la experiencia que se tiene ya previa, ¿no? Con estos medios. Los que se preparan en el laboratorio, aquí tenemos que hacer ya un control de calidad, ya que son hechos en sitio en el laboratorio. Se debe de hacer este control para todos los lotes. Y bueno, solamente los preparados comercialmente, les decía, algunos lotes nuevos. Aquí podemos ver justamente algunos medios de cultivo en esta diapositiva. ¿Qué tenemos que evitar? Justamente que estos medios no estén caducados o no hayan pasado ya su fecha de caducidad. Es bien importante observar esto en las placas o si se hacen en el laboratorio, documentar muy bien para que no se nos pueda ir este sesgo de caducidad. También si no están ya desecados o si no el medio perdió la humedad que necesita justamente para ser utilizado y sembrar ahí el microorganismo, o también si no hay contaminación de los mismos medios. Esos son 3 puntos que deben de utilizarse. En cuanto al uso de sangre humana, recordemos que hoy en día pues las legislaciones apuntan a que no debe utilizarse justamente por la variabilidad que hay entre lotes y obviamente por el riesgo que tiene, ¿no? Este tipo de manejo de residuos o de uso de sustancias biológicas como la sangre, por el potencial riesgo que hay en ella. Entonces debe de evitarse el uso de ella para las pruebas microbiológicas. En cuanto al control de calidad de medios de cultivo, recuerden, hay que mantener siempre un registro de los medios preparados internamente o en sitio para poder garantizar justamente el desempeño adecuado. Tener siempre en un registro, en una bitácora, los medios dedicados justamente, ¿no? El pH, la esterilidad, la capacidad de crecimiento, qué tipo de cultivos fueron los cultivos previos de donde se obtuvo, la respuesta bioquímica de los cultivos, etcétera. Todo esto con la finalidad de garantizar justo el desempeño de estos a futuro o en el tiempo que se estén utilizando. Y bueno, ¿con qué frecuencia debe de ser hecho en cada lote nuevo? Y siempre dar ese seguimiento y trazabilidad al número de lote que se corre o se prepara en el laboratorio. En resumen, ¿qué podemos apuntar aquí? Justo que las pruebas cualitativas, como ya lo vimos, recuerden, producen resultados no numéricos, ¿sí? Aquí no hay números como las pruebas cuantitativas, no hay una concentración específica, sino justamente es presencia o ausencia. Las semi-cuantitativas nos dan una estimación y será siempre importante establecer un programa de control de calidad para pruebas cualitativas y semi-cuantitativas. ¿Con qué mensajes clave nos podemos quedar? Con los procedimientos de control de calidad. Recuerden, deben ser seguidos por todo el personal. Esta cultura de calidad tiene que ser transmitida, compartida, incluso adoptada por todos los que participan en un laboratorio, en un hospital, en ese sistema de gestión de calidad. Y recordemos siempre registrar resultados del control de calidad y acciones correctivas. Si los resultados del control de calidad no son aceptables, recuerden no informar resultados a los pacientes y al área médica. Esto es crucial, como los controles de calidad también cuantitativos que acabamos de ver previamente. Y bueno, con esto estaríamos cerrando esta segunda presentación. Espero que haya sido más claro el audio. Una disculpa por el ruido de fondo. Desafortunadamente tenía estimado estar en algún lugar fijo, pero en el trayecto de una reunión hacia otra entre hospital y hospital tuve que hacer esta parada rápida. Espero que se haya podido escuchar. Si no es así, estoy en la mejor disponibilidad. Si hay preguntas directas conmigo, ustedes pueden enviármelas o podemos hacer algún tipo de vinculación directamente. Estoy para servirles y en lo que les pueda ayudar, cuenten con ello. Aquí está mi contacto, es el correo jose-duarte@pd.com.
Y bueno, pues gracias. Thank you, Emily. Thank you, John. Thank you, Dan. I think that's it for this presentation. Thank you so much, Jose. Gracias, José, y gracias por su asistencia hoy. Si tú tienes preguntas o comentarios, dejan saber, por favor. Si es todo. Ok, creo que sí. Ok, muchas gracias de todos y buenos días. Emily. Muchas gracias. Gracias a todos los asistentes. Thank you, John. Thank you, Emily. Thanks, everybody. We'll see you on Thursday. Nos vemos el jueves, así es. Gracias. A huevos.